Fíjese que estoy pensando que a muchos nos hace sentir incómodos, pero, pues señora, a lo mejor es hablar directo de sexo con nuestros niños, ¿no, Paulina? Así es, Rocío, como dicen, vamos a tomar el toro por los cuernos. Yo sé que a muchos nos da pánico porque, bueno, nos sacan como que de nuestra área de confort el enfrentarnos a la pregunta sobre sexo de los niños, cómo explicárselos, a qué edad. Y por eso nos da mucho gusto volver a recibir aquí en su casa a la doctora Hani, que nos viene a platicar, a dar los mejores consejos, perdón, de cómo abordar el tema con los niños. Hani, bienvenida, gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, gracias a ustedes también. Bueno, me gustaría empezar el día de hoy con un chiste del niño Juanito que llega con su papá y le dice: papá, ¿qué es sexo? Entonces el niño se pone morado, el papá se pone morado, trae libros, explicaciones, el clásico cuento de la semillita, y después de un rato el niño con cara de confusión no entiende nada y le dice: ¿sí entendiste? Y dice: lo que pasa es que en la escuela me dieron una hoja que tengo que llenar que dice nombre, edad, sexo. Entonces, este es un ejemplo muy gráfico de cómo generalmente la palabra sexo angustia más a los papás que a los niños. Esto quiere decir que lo primero es escuchar cuál es la necesidad que tiene el niño cuando habla de sexo. Esto va de la mano con otra idea también, que los niños desde muy chicos ya tienen cierto boceto, ciertas ideas de lo que es la sexualidad, de lo que es el sexo. ¿Por qué? Pues porque se tocan, porque el cuerpo como ser humano es erógeno y entonces saben perfectamente bien lo que tiene que ver con la sexualidad. Lo que no saben es que se llama sexo. Es como el chiste también del niño que le dice a la mamá: oye, mamá, ¿cómo nací? La mamá le dice: te trajo la cigüeña, y el niño le dice: ¿y cómo se llama el novio de la cigüeña? Está implícito, ¿no? Se sabe muy bien el tema. Lo que importa es que a partir de los 3 años se sepa qué es lo privado y qué es lo público. Los primeros años lo importante es que el niño sepa el nombre del placer, el nombre que sexualidad y sexo es sinónimo de vida y que no hay ninguna represión al respecto. El siguiente paso es que puedan conocer que eso es algo privado, porque la diferencia entre lo privado y lo público sí es central para que este concepto quede integrado en la mente del niño. Perdón, pero entonces a partir de los 3 años se les empieza más o menos a hablar de sexo, de acuerdo a las preguntas que ellos hagan, o uno llega: vamos a tomarnos una malteada y te voy a platicar de sexo. Lo que pasa es que eso es muy frecuente, por ejemplo, cuando el niño ya está un poco más grande y el papá pone un clima de solemnidad y le dice: vamos a hablar, y lo lleva al cuarto, el niño se aterroriza. Claro. Porque el ambiente que le da, ¿no?, a la palabra sexo es distinta de la del niño. Lo más importante es ser natural, porque, insisto, el niño ya lo sabe. Lo que no sabe es que se llama así, lo que no sabe es cómo acomodarlo dentro de su mente. Claro. Si darle un calificativo de algo bueno, de algo malo, por eso es importante que sí se le vaya dirigiendo algo que él trae de manera natural, que lo privado es que a partir de cierta edad el sexo, la sexualidad en él, el placer, es algo que tiene que darse en algo privado. Ya no se bañan con él, ya le van mostrando que a los 7 años, por ejemplo, ya no es tanto el interés de conocer el sexo como tal, lo que ya les interesa es el concepto. Claro. Ya es otro interés que se va teniendo, y a partir obviamente de los 10 años es al revés. Si nosotros tenemos dudas de sexo, ellos nos las contestan. Pues ya están muy avanzados. Oye, precisamente, a través de que el niño va creciendo, que se va desarrollando tanto el niño como la niña, pues obviamente su lenguaje se va expandiendo, sus conocimientos, su interacción con otros niños también va cambiando, sus percepciones, va ampliando su conocimiento, más que nada. ¿Existe algún parámetro de edades en las que de los 3 a los 5 años hay que hablar de tal forma, abordar el tema de sexo de manera muy sencilla, muy directa, ya luego se puede hacer más complejo? ¿Cómo sabemos cuál es el lenguaje adecuado para cada proceso de la edad? Bueno, en términos generales, en la pregunta está la respuesta, dependiendo qué te pregunten y cuál sea la intención de lo que tú estás viendo de la pregunta, como el chiste era otra cosa. Sí, entonces, la primera regla es explorar, esperar y preguntar, como específico, especificar. Preguntar y especificar la pregunta. ¿A qué te refieres? A veces solamente querían compartir una palabra que escucharon que no tiene nada que ver con el contenido de la sexualidad, que es el concepto que tenemos los adultos. Esa es la parte que yo invitaría a todos los señores y señoras que lo puedan hacer, que traten siempre de pensar en términos del mundo del niño.
Claro. El mundo del niño está en imágenes, en conceptos muy claros, muy sencillos, nada sofisticados. Directos, simples. Sí, a los 7, 8 años sí ya necesitan la sofisticación del concepto. Ahora, Jani, ¿quién es el que debe hablar de sexo con los hijos? ¿La madre, el padre o ambos? Son los dos. Son los dos porque el niño tiene muy claro que la sexualidad viene de dos. Es algo que ya lo tiene el niño desde que tiene 2 años. Algo Son que los yo dos. también considero que, bueno, no sé, tú me dirás, que creo que es un mito. Se habla mucho que los niños serán más interesados por el sexo que las niñas. Pero ¿ha de ser igual o sí No. hay alguna por sexo? Desde el alguien punto de vista psicológico es igual, desde el punto de vista cultural no. Y eso es determinante en una sociedad como la latinoamericana, aunque ya se están rompiendo estos mitos, ¿no? Sí. Ya la educación sexual, tanto de un niño como una niña, empieza con las mismas bases, sobre todo ya en la educación mixta. Sí, así es. Bueno, pero también existen padres que no quieren que en la escuela les hablen de sexo. ¿Y entonces en casa tampoco les hablan de sexo o cómo? ¿O cómo se entera el niño si en la escuela no quieren los padres que... Y entonces yo asumo que en la casa tampoco les hablarán de sexo? ¿O qué pasa con esos papás? Lo que sucede, insisto, es que el problema es en la medida que los padres lo conviertan en tabú, es lo que le transmiten a los niños. Perfecto. ¿No? Y además nos arriesgamos a la mala información por parte de otros compañeritos mal informados y es como que un círculo de nunca acabar y que luego es más difícil de remediar. Sí, los chismes, los dimes, los diretes. Jani, este tema sabemos que es enorme, que es... Bueno, vaya, podríamos hablar horas de esto, pero se nos acaba nuevamente el tiempo. Claro, y tenemos que viajar con los astros. Abróchate el cinturón de seguridad, mi querida Jani, porque vamos a ver qué nos van a decir ahora los astros. Víctor ya está listo. Vamos Muchas para allá. gracias.